Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Sí, han escuchado bien, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air parece haber reavivado la llama de su amor. Pero no se preocupen, porque en este vídeo no vamos a quedarnos en lo superficial. Vamos a desentrañar los detalles secretos, esas pistas que quizás se les pasaron por alto, las idas y venidas de esta relación que tiene a todos especulando. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque tenemos mucho de qué hablar y estoy seguro de que les va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les decía, la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos de nuevo ha revolucionado las redes sociales y a los fans de la pareja. Después de un tiempo separados, las señales apuntan fuertemente a que han decidido darse una nueva oportunidad. Pero, ¿qué hay detrás de estas apariencias? ¿Son solo rumores, o realmente hay algo más sólido formándose entre ellos? Nosotros hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, analizando sus publicaciones, sus entrevistas pasadas, y lo que hemos encontrado es fascinante. Verán, no se trata solo de un par de fotos casuales. Hay una serie de eventos, coincidencias y declaraciones que sugieren una reconciliación mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Primero, recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkal Kam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países, y su química fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella. La pareja se convirtió en un fenómeno global, admirada por su carisma, su conexión, por supuesto, su belleza. Durante su relación, compartieron muchísimos momentos con sus seguidores, lo que hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa para muchos. Ambos hablaron de la importancia que tuvieron el uno para el otro, y cómo ese tiempo juntos fue muy valioso. Sin embargo, las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias de objetivos profesionales eventualmente los llevaron por caminos separados. Al menos, eso fue lo que se dijo públicamente. Pero, ¿qué pasó después? Pues bien, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Kerem ha estado trabajando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, mientras que Hande ha seguido brillando en la moda y en producciones de gran calibre. A pesar de la separación, siempre hubo una cierta admiración mutua que se percibía en sus escasas interacciones públicas. Parecía que la amistad y el respeto perduraron, lo cual, en sí mismo, ya era un buen indicio de que no había resentimientos profundos. Esta madurez en la gestión de una relación pasada es algo que, de por sí, ya dice mucho sobre el carácter de ambos y sobre la profundidad de lo que compartieron. No es fácil mantener una conexión sana después de una ruptura, especialmente cuando esa relación ha sido tan mediática y ha generado tantas expectativas. Sin embargo, Hande y Kerem parecen haber logrado ese equilibrio, demostrando que lo que vivieron fue significativo y que el aprecio mutuo prevalece. Ahora, volviendo al presente y a lo que nos trae hoy aquí. Las primeras señales de una posible reconciliación comenzaron a aparecer de manera sutil, casi imperceptible al principio. Fueron los fans más observadores quienes empezaron a notar ciertas coincidencias. Por ejemplo, comentarios en publicaciones de cada uno, reacciones a stories, e incluso la presencia de ambos en los mismos eventos, aunque en diferentes momentos. Al principio, se descartaba como pura casualidad, pero cuando estas coincidencias se multiplicaron, la especulación empezó a tomar fuerza. Esta minuciosa labor de detective por parte de los fans es lo que a menudo desvela estas historias antes de que los protagonistas decidan confirmarlas. Es una comunidad que se ha volcado en seguir cada paso de su viaje individual, por supuesto, soñaba con un reencuentro.
Y aquí es donde entran los detalles secretos. Un detalle clave que muchos pasaron por alto fue la supuesta participación de ambos en un mismo proyecto secreto, que se rumoreaba que estaba en desarrollo. Si bien no se ha confirmado oficialmente qué tipo de proyecto era, las fuentes cercanas sugirieron que esto les dio la oportunidad de pasar tiempo juntos, de reconectar en un entorno más privado y profesional, lo que pudo haber sido el catalizador para algo más. No se trata de estar en el mismo set de filmación para una serie, sino algo más discreto, quizás una campaña publicitaria o una colaboración artística de menor escala. Este tipo de proyectos, al ser más reservados, permiten una interacción más natural y menos bajo el escrutinio público, creando un espacio propicio para que los sentimientos vuelvan a aflorar. Imaginen la dinámica, trabajar juntos de nuevo, compartir la pasión por la actuación o el arte, y revivir esa conexión que los unió en primer lugar, pero ahora con la sabiduría y la experiencia adquiridas. Otro punto importante son las entrevistas recientes. Hemos analizado las declaraciones que ambos han hecho por separado en los últimos meses, y hay patrones interesantes. Kerem, por ejemplo, ha sido un poco más abierto al hablar sobre la importancia de la conexión y la posibilidad de que las personas que una vez estuvieron juntas puedan reencontrarse. Ha mencionado que no descarta nada y que el tiempo y las experiencias cambian a las personas. Por su parte, Ande, aunque siempre ha sido más reservada, ha dejado entrever que valora las relaciones significativas y que cree en segundas oportunidades si las circunstancias son las adecuadas. Estas declaraciones, tomadas individualmente, podrían no significar mucho, pero juntas, y considerando el contexto actual, adquieren un peso considerable. Es como si estuvieran lanzando pequeños guiños al universo, preparando el terreno para una posible revelación. La madurez en sus palabras, la reflexión sobre el pasado y la apertura al futuro son indicadores claros de que han evolucionado, tanto individualmente como en su percepción de las relaciones. Y luego están las famosas pistas visuales. Los fans más dedicados han estado analizando cada detalle de sus redes sociales. Hemos visto fotos que parecen tener un estilo similar, o incluso la misma iluminación, que podrían sugerir que fueron tomadas en el mismo lugar o por la misma persona. Un ejemplo de esto fue un supuesto viaje a Italia que ambos habrían hecho por separado, pero con fotografías que mostraban lugares muy similares. ¿Coincidencia? Posiblemente. O una forma de comunicarse de manera discreta con sus seguidores más cercanos. Ahí es donde la duda empieza a sembrarse. La belleza de estas pistas es que invitan a la interpretación, a la imaginación colectiva, y convierten la espera en una especie de juego emocionante. Imaginen a Ande y Kerem, cada uno disfrutando de un hermoso paisaje italiano, y en un momento dado, pensando el uno en el otro y capturando esa imagen con la esperanza secreta de que el otro la vea o de que sus fans la conecten. Es una forma de mantener viva la conexión a través de la distancia y el tiempo. Además, se rumorea que amigos en común han jugado un papel importante. Parece que un círculo de amigos cercanos ha estado facilitando su reencuentro, quizás organizando encuentros casuales que gradualmente se fueron volviendo más frecuentes e intencionales. Es natural que si dos personas comparten una conexión especial, y los amigos ven que hay una buena relación, quieran apoyarlos en un posible camino de reconciliación. Los amigos, a menudo, son los mejores consejeros y facilitadores, y en el mundo del espectáculo, donde las agendas son complicadas, tener una red de apoyo que entienda y promueva el bienestar de las personas queridas es fundamental. Estos encuentros casuales podrían haber sido el punto de partida para conversaciones más profundas, para redescubrir lo que los unió, y para evaluar si las circunstancias actuales eran más propicias para un nuevo comienzo. Otro detalle que ha llamado la atención es la mención de apoyo incondicional. En diversas entrevistas y comentarios, tanto Ande como Kerem han hablado sobre cómo se apoyaron mutuamente durante momentos difíciles de sus carreras o de sus vidas personales. Este tipo de conexión emocional,
de saber que alguien está ahí para ti sin importar qué, es muy difícil de romper. Parece que esa base de amistad y apoyo sigue intacta, lo que facilita mucho el camino para retomar una relación. Cuando una relación se construye sobre una base sólida de amistad y respeto mutuo, la posibilidad de superar obstáculos y de construir algo duradero aumenta considerablemente. El apoyo incondicional es un pilar fundamental en cualquier relación significativa, y si ellos lo han mantenido, incluso después de la separación, es un indicador muy positivo. Es importante también mencionar la evolución de sus vidas. Ambos han crecido profesionalmente y personalmente. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren en una relación y en la vida. Quizás las razones que los llevaron a separarse en su momento ya no son obstáculos tan grandes. Las prioridades pueden haber cambiado, y lo que antes era una incompatibilidad, ahora podría ser una fortaleza. Es un poco como redescubrirse, pero con la ventaja de conocerse a fondo. El crecimiento personal es un ingrediente clave para el éxito de cualquier relación, y parece que Andy y Kerem han aprovechado este tiempo de separación para convertirse en versiones aún mejores de sí mismos, preparándose para un posible reencuentro más sólido y consciente. Y hablemos de la comunidad de fans. La energía y la esperanza que transmiten los seguidores de Andy y Kerem son palpables. Cuando las primeras pistas comenzaron a surgir, la emoción fue inmensa. Esta presión positiva, esta ola de esperanza, a veces puede ser un factor que impulse a las parejas a explorar la posibilidad de estar juntas de nuevo, especialmente cuando el cariño del público es tan genuino. Los fans han sido testigos de su historia desde el principio, y verlos felices juntos es algo que anhelan. La lealtad y el entusiasmo de una base de fans tan dedicada pueden ser una fuente de motivación y de energía positiva, creando un ambiente propicio para que las cosas sucedan. Es como si toda esa energía positiva que han acumulado sus seguidores estuviera enviando vibraciones de amor y esperanza hacia ellos. Sin embargo, es crucial recordar que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial directa por parte de Andy o Kerem. Todo lo que tenemos son estas pistas, estas coincidencias, estas fuentes extraoficiales. Y eso es precisamente lo que hace este tema tan intrigante y emocionante. Estamos ante la posibilidad de una reconciliación, y estamos desgranando cada detalle para entender qué está pasando. La falta de confirmación oficial mantiene el misterio y la expectativa, permitiendo que la especulación y la esperanza fluyan libremente. Es la magia de las historias que se están escribiendo en tiempo real, donde cada pequeño detalle se convierte en una pieza de un rompecabezas fascinante. Podría ser que las presiones de la fama los hayan separado, pero ahora, con más madurez y control sobre sus vidas, estén listos para enfrentar esos desafíos juntos. O quizás la distancia y el tiempo les permitieron darse cuenta de que lo que tenían era algo realmente especial y valioso. Las preguntas son muchas, y las respuestas, por ahora, están envueltas en un halo de misterio. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un factor desafiante en cualquier relación. Sin embargo, cuando el amor es genuino, y la conexión es profunda, es posible encontrar la manera de navegar por esas aguas turbulentas, aprendiendo de las experiencias pasadas y fortaleciendo los lazos. Lo que sí es cierto es que la química entre Andercel y Kerem Bürsin trasciende la pantalla. Su conexión es magnética, y es por eso que los fans los siguen con tanta pasión. Verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, inspira una sensación de alegría y de que, a veces, las grandes historias de amor tienen segundas oportunidades. La química que cautivó al mundo en Love is in the Air no desaparece, se transforma, se enriquece con el tiempo y las experiencias. Y esa es la chispa que mantiene viva la esperanza de sus seguidores, la creencia en que su historia de amor es una de esas que merecen un final feliz, o quizás, un nuevo comienzo. En resumen, la posibilidad de que Andy y Kerem estén juntos de nuevo se basa en una serie de indicios que, al ser analizados en conjunto, pintan un panorama muy prometedor. Desde coincidencias en eventos y publicaciones,
pasando por entrevistas que dejan entrever una apertura a las segundas oportunidades, hasta rumores de proyectos conjuntos y la influencia de amigos en común, todo apunta a que esta querida pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Si bien aún no hay confirmación oficial, la esperanza y la expectativa de sus seguidores están más vivas que nunca. Hemos explorado las sutiles señales, las conversaciones entre líneas, las conexiones invisibles que han estado tejiendo. Cada pieza encaja para pintar un cuadro lleno de potencial y de romanticismo. Así que ahí lo tienen, todos los detalles secretos y las pistas que hemos logrado recopilar sobre el posible regreso de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desentrañar estos misterios junto a ustedes. Sumérgete en la trama, analiza cada detalle, siente la emoción de la expectativa, y comparte esta aventura de descubrimiento conmigo. Es este tipo de historias las que nos recuerdan la magia que puede surgir cuando dos almas se conectan, y cómo el amor, a veces, solo necesita un poco de tiempo y espacio para florecer de nuevo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad que su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué opinan de estas pistas que hemos compartido? ¿Hay algún detalle que se me haya pasado por alto y que ustedes hayan notado? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper importantes y me encanta leerlas. Participen en la conversación, compartan sus teorías, y hagamos de este espacio un lugar donde podamos debatir y disfrutar juntos de estas fascinantes historias. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartirlo con todos sus amigos que son fans de Hande y Kerem, y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas llenas de noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y detalles fascinantes. Hasta pronto.